Bien, vamos a iniciar la clase de espacios vectoriales parte 2 y nos vamos a estar refiriendo al proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. George Pedersen Gram, matemático danés, y Edhard Schmidt, ambos trabajaron y desarrollaron el teorema de Gram-Schmidt, que lo que hace es permitir generar un sistema de referencia ortonormal. Para poder abordar este tema, debemos recordar los conceptos de sistema de generadores linealmente independiente y bases vistos en encuentros anteriores. La condición para que un conjunto de vectores sea considerado una base es que sea un sistema de generadores linealmente independiente. Para ello vimos las particularidades que tienen que tener los vectores y las condiciones que tienen que cumplir para conformar una base. Por razones prácticas, lo descrito en esta clase será a partir del espacio tridimensional, no por quitarle rigurosidad a la demostración, sino por la facilidad de la interpretación en dicho espacio. Esto quiere decir que también puede extrapolarse a un espacio n-dimensional. Arrancamos teniendo un espacio tridimensional en el que nos presentan una base. Esa base está compuesta por los vectores x1, x2 y x3. El proceso de ortonormalización, como su nombre lo indica, al ser proceso, es procedimental. Esto significa que si yo sigo los pasos ordenados, puedo terminar generando una base ortogonal. Versores a 90 grados distanciados uno de otro. Para arrancar el proceso debemos respetar un paso inicial. El paso inicial es asegurarse que el conjunto que pretendemos ortonormalizar es una base en dicho espacio. Para ello, debemos verificar si estamos en el espacio tridimensional que el producto mixto nos dé distinto de cero y de esa forma poder arrancar el proceso. Si estamos en el espacio 2, verificar la condición de paralelismo, al igual que lo vimos en la clase anterior. El primer paso es convertir en versor el primer vector. Por lo tanto, tomamos un vector cualquiera de la base provista, puede ser por orden el x1, y lo normalizamos. Yo a veces me tomo la licencia de decirlo versorizamos, pero es una palabra inventada. Lo normalizamos. ¿De qué forma? Las componentes del vector dividido su módulo. De esa forma obtenemos el primer versor de la base. Como segundo paso, tomamos otro vector de la base ortonormalizar. Por ejemplo, x2. ¿Qué tenemos que verificar de x2? Que x2 resulte perpendicular a y1, porque de esa forma garantizamos que están a 90 grados. Ahora, para verificar que x2 se encuentra a 90 grados de y1, aplicamos la condición de perpendicularidad entre vectores, que es que el producto escalar nos dé cero. Si eso sucede, significa que están a 90 grados. Si eso no sucede, debemos forzar esa combinación lineal para lograrlo. Vayamos al primer punto. Si x2 escalarmente y1 nos da cero, estaremos nuevamente repitiendo el procedimiento del paso 1. O sea, el versor y2 serán las componentes de x2 sobre su módulo. En el caso de que esto no se cumpla, voy a tener que formar una combinación lineal necesaria para forzar que el producto escalar sea cero. Para ello, les presento un vector que lo voy a llamar z2, vector auxiliar, que va a resultar x2 más un escalar alfa y 1, de forma tal de que si z2 escalarmente y 1 me dé 0. Por lo tanto, nuestro problema se reduce a encontrar el valor del escalar que permite cumplir la condición de nulidad entre z2 e i1.
Reemplazados los valores de Z2 en dicha expresión, porque lo describimos como X2 más alfa y 1, escalarmente y 1, y aplicando la propiedad distributiva convenientemente, sustituyendo y1 escalarmente y1 como 1 por definición de producto escalar, llegamos a encontrar que el valor a asignar al escalar alfa es menos x2 y 1, valor que habíamos verificado al inicio, aquí, que si no nos daba 0, lo podemos reservar y utilizar en esta instancia con signo negativo, y que al ser reemplazado en z2 nos va a permitir encontrar este vector, que ahora sí, para normalizarlo, tendremos que dividir las componentes de este vector sobre su módulo. Ya tenemos dos vectores a 90 grados con módulo 1. El tercer y último paso consiste justamente en tomar contacto con el último vector. ¿Qué característica tiene que tener este último vector? Simultáneamente tiene que resultar perpendicular a los dos versores anteriormente encontrados, I1 e I2. Por lo tanto, el producto escalar de x3 y 1 tiene que dar 0 y el producto escalar de x3 e I2 también tiene que dar 0. En el caso de que no se cumpla, volvemos ahora a la idea de construcción de combinación lineal, la que resulta una doble combinación lineal gracias a la presencia de un vector que lo llamo Z3 y que va a formarse en función del vector X3, Y1 e Y2, siempre y cuando existan escalares, que en este caso se llaman beta y alfa, que al ser reemplazados en esta expresión permitan que Z3 sea hallado. Y Z3 escalarmente y1 y Z3 escalarmente y 2 me den 0, verificando la condición de perpendicularidad. Si sustituimos la expresión de Z3 y 1, aplicamos la propiedad distributiva y también lo hacemos con Z3 y 2, vamos a encontrar que para el caso y1 y 1, beta termina valiendo menos x3 y 1, que lo tengo reemplazado acá. Porque cuando hacemos y1 escalarmente y2, como es el coseno de 90, se termina anulando y el primer valor que contiene a gamma desaparece. Similar a lo que sucede cuando queremos calcular y2 con beta, quedándonos gamma como menos x3 y 2, valor que está reemplazado en esta combinación. Como esto es una resta de vectores, restamos las componentes de igual dirección entre sí y de esa forma encontramos el vector Z3, que al ser normalizado responderá I3 como versor a él y cada una de las componentes de Z3 dividido su módulo nos dará el último vector, versor. Y de esta forma la base ha quedado ortonormalizada. Tenemos tres versores ortogonales. Su módulo es unitario y están a 90 grados uno de otro. En esta gráfica tenemos la interpretación geométrica del proceso de ortonormalización, cada una de las proyecciones respecto de los planos y de las combinaciones propiamente dichas. Por una cuestión de sencillez, hemos superpuesto lo que llamamos vector x1 con el eje X, vector x2 con el eje Y, vector x3 con el eje Z, porque es con el que estamos acostumbrados a trabajar. De forma general, podemos quedarnos en esta pantalla con los tres pasos procedimentales y mecánicos. En esta se omite el procedimiento inicial, verificar si realmente son coplanares o paralelos de acuerdo al espacio en el que estemos. Y si tenemos una base de orden n, verificar que el determinante asociado sea distinto de 0. Luego de que pasamos ese paso inicial, el paso 1 consiste en versorizar el primer vector, normalizándolo. El segundo paso, verificar que el segundo vector resulte perpendicular a y1 y si no, construir la combinación lineal para dar origen a Z2. Una vez que tenemos Z2, lo volvemos a normalizar. Y por último,
El tercer vector debe resultar simultáneamente perpendicular a los dos versores previamente hallados. En caso de no hacerlo, se conforma una doble combinación lineal teniéndolos en cuenta. Y una vez hallado el valor de Z3, lo normalizo a este versor I3 que resulta las componentes de Z3 sobre su módulo. Podemos decir que esta pantalla es el resumen del proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. Vamos a hacer un ejemplo. En la práctica, en algunas situaciones nos podemos encontrar con la consigna ortonormalizar la base. Nos encontramos con tres vectores del espacio tridimensional y ya nos afirman que proviene de un sistema de generadores linealmente independiente. Por lo tanto, ya nos dicen que son base. Tenemos el vector 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Entonces arrancamos el procedimiento. Acá les comparto mi manuscrito para ir viendo cómo se desarrolla dicho proceso. Primer paso. Como son vectores del espacio, verifico que no sean coplanares, resolviendo el producto mixto. En este caso, el producto mixto me da 2. Por lo tanto, como 2 es distinto de 0, afirmo que no están en el mismo plano. Puedo arrancar el proceso. El proceso me dice tomar el primer vector de componentes 1, 1, 0. Al normalizarlo, divido cada una de las componentes sobre su módulo. En este caso, el módulo de x1 resultará la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Por eso acá aparece la raíz de 2. Puedo dejarlo escrito así o puedo separarlo por componentes. 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 y 0. Y también puedo hasta si quiero racionalizar esa raíz de 2 para encontrarlo escrito de una forma matemáticamente adecuada. Con esto me conformo. Ahora tomo el segundo vector, x2, 0, 1, 1. ¿Qué tengo que verificar? Que el producto escalar entre x2 e y1 me dé 0. El producto escalar, recuerden que es el producto de las componentes de igual dirección. Si voy siguiendo el mouse, 1 sobre raíz de 2 por 0, 0. 1 sobre raíz de 2 por 1, 1 sobre raíz de 2. Y 0 sobre raíz de 2 por 1 también es 0. Entonces, este producto escalar me está dando 1 sobre raíz de 2, que al ser distinto de 0 provoca una tristeza en mi ejercicio, porque estoy dándome cuenta de que x2 e y1 no están a 90 grados. Necesito armar la combinación lineal y llamo a mi vector auxiliar z2 para que si z2 resulte perpendicular a y1. Esa combinación tendrá en cuenta x2 y a y1, y al hallar el valor de alfa me permitirá encontrar este valor de z2. Como vimos en la teoría hace un ratito, alfa es el valor de x2 y 1 hallado pero con signo opuesto. Fíjense que acá aparece menos x2 y 1. Reemplazo los valores, las componentes de x2, las componentes de alfa, las componentes de y1 y después sumo componente a componente. La primera con la primera. La segunda, obviamente aplico la propiedad distributiva acá con la segunda y la tercera con la tercera. Si a 0 le resto un medio me da menos un medio, si a 1 le resto un medio me da un medio y si a 1 le resto 0 me da 1. En síntesis, el vector z2 ahora es menos un medio y 1. Y para normalizarlo, cada una de sus componentes las divido por su módulo. Vale recordar nuevamente que el módulo es aplicable para el teorema de Pitágoras. Ya tengo dos versores y 1 e 2 que están en naranja. Tercer y último paso. Tomo el tercer vector. Este debe resultar perpendicular a I1 y perpendicular a I2. Por eso digo simultáneamente a los dos versores hallados. Cuando armo el producto escalar, con I1 me da 1 sobre raíz de 2, aproximadamente 0,71. Y cuando armo el producto escalar con I2, también me da un número distinto de 0,
0,41. Doblemente triste, porque no resulta perpendicular a ambos como hubiera deseado. Por lo tanto, salgo a armar la doble combinación lineal, que tiene en cuenta a x3, a este escalar que será beta, el opuesto de x3 y 1, y a este escalar que es gamma, el opuesto de x3 e y2. 0,71 y 0,41 son los valores hallados en la parte anterior. Acá lo vemos, en verde. Lo sustituyo, al igual que el valor de x3, al igual que las componentes de x1, de y1 e y2, y como son vectores de la tercera dimensión, al restar, resto la primera con la primera con la primera, la segunda con la segunda con la segunda, y la tercera con la tercera con la tercera, llegando a un vector z3, 0,7 menos 0,7, 0,59. Ahora estoy en condiciones de terminar el proceso normalizándolo, las componentes de Z3 sobre su módulo. Y de esa manera la base queda normalizada y he cumplido el requerimiento de la situación planteada. Acá tengo la representación de esos tres versores que están a una escala de 1 para que se note que GeoGebra me los representa como tal, como versores, y están a una distancia angular de 90 grados uno de otro. Y ese ahora es mi nuevo sistema ortogonal. Hoy hablaremos del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, el cual fue presentado en 1907 por Erhard Schmidt. No obstante, el nombre del método se debe a que en 1883 Georgen Gram había presentado un método similar al que propuso Schmidt. Este método funciona de la siguiente forma. Dado un conjunto, se desea obtener un conjunto ortogonal. Para ello necesitamos un espacio vectorial y por supuesto un producto interno en él. En el caso de vectores, funciona de la siguiente forma. Dado nuestro conjunto B, vamos a tomar nuestro nuevo conjunto de la siguiente forma. Los nuevos elementos los llamaremos U. En particular, el primer vector U corresponde al primer vector B. Nótese que el segundo vector U se construye a partir del segundo vector de B menos un producto punto sobre otro producto punto por un vector. Por supuesto, estos cálculos parecen cálculos sueltos. No obstante, se observa que este vector que se está restando corresponde a la proyección ortogonal de B2 sobre U1. En el caso de U3, se toma B3 menos la proyección ortogonal de B sub 3 sobre U1 menos la proyección ortogonal de B sub 3 sobre U sub 2. El proceso se continúa hasta finalizar con todos los elementos, de tal forma que en general se define U sub k como B sub k menos la proyección ortogonal de B sub k sobre cada uno de los U sub j que se han calculado hasta el momento. Para explicar en detalle el método, veamos el siguiente ejemplo. Consideremos el siguiente conjunto, dado por los vectores 1, 1, 0, 2, 0, menos 1, 1, 1, 2. Y a este conjunto le vamos a aplicar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Dado lo que se mostró anteriormente, se observa que U sub 1 coincide con el primer vector de B, es decir, U sub 1 de inmediato es calculado como 1, 1, 0. Para el cálculo de U sub 2, tomamos el segundo vector de B, es decir, 2, 0, menos 1, menos la proyección del vector 2, 0, menos 1 sobre 1, 1, 0. Los cálculos corresponderían a tomar en la parte superior el producto punto entre 2, 0, menos 1 y 1, 1, 0. Y en la parte del denominador tomaríamos la norma al cuadrado del vector 1, 1, 0, lo cual se observa corresponde al producto punto de 1, 1, 0 consigo mismo. De esta forma, al realizar los cálculos tendríamos 2, 0, menos 1 menos el producto punto entre 2, 0, menos 1 con 1, 1, 0, el cual nos da 2, sobre el producto punto entre 1, 1, 0 con 1, 1, 0, el cual nos da como resultado 2, y esta cantidad multiplicada por el vector 1, 1, 0. Nótese que al realizar la operación obtendríamos 2 menos 1, que nos daría 1, 0 menos 1, que nos da menos 1, y menos 1 menos 0, que nos da como resultado menos 1. De allí se concluiría que el vector U2 es 1, menos 1, menos 1. Proseguimos ahora con el cálculo de U sub 3. Para ello necesitamos el vector U sub 1 que acabamos de calcular junto con el U sub 2 que recién acabamos de calcular. Adicionalmente requerimos el tercer vector del conjunto B,
que en este caso es 1, 1, 2. Teniendo en cuenta estos tres vectores, se realiza el procedimiento de la siguiente forma. Tomamos u sub 3 como 1, 1, 2 menos la proyección del vector 1, 1, 2 sobre 1, 1, 0, menos la proyección del vector 1, 1, 2 sobre 1, menos 1, menos 1. Se realizan los cálculos cuidadosamente y obtenemos lo siguiente, que u sub 3 es dado por 1, 1, 2, menos el producto punto entre 1, 1, 2 con 1, 1, 0, lo cual nos da como resultado 2, sobre el producto punto entre 1, 1, 0 con 1, 1, 0, que como vimos anteriormente es 2. De allí nos quedaría 1, 1, 2 menos 2 sobre 2 por el vector 1, 1, 0. Continuamos ahora con la siguiente proyección. Tendríamos que calcular el producto punto entre 1, 1, 2 con el vector 1, menos 1, menos 1, lo cual se observa nos daría como resultado menos 2, sobre el producto punto entre 1, menos 1, menos 1 consigo mismo. De allí se obtiene como resultado 3, y esto multiplicado por el vector 1, menos 1, menos 1. Realizando las operaciones, se observa que el vector U3 es 1, 1, 2 menos 1, 1, 0 más 2 tercios por 1, menos 1, menos 1. Con lo cual, se tiene que el vector U3 es 2 tercios menos 2 tercios, 4 tercios. Cabe destacar que el proceso de ortogonalización inició con el conjunto 1, 1, 0, 2, 0, menos 1, 1, 1, 2, el cual parece ser una base del espacio R3. Al finalizar, obtenemos el siguiente conjunto. El conjunto 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 1, 2 tercios, menos 2 tercios, 4 tercios, el cual se puede verificar es un conjunto ortogonal. Por lo tanto, iniciamos nuestro proceso con una base de un espacio y concluimos el proceso con una base ortogonal. Si se desea obtener una base ortonormal, se sugiere tomar los elementos de W y dividirlos directamente por la norma de cada uno de ellos.